Muy buen día para todos nuestros oyentes. Una vez más, Dios nos ha regalado el privilegio de vivir porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. El comentario de este día, viernes 4 de mayo del 2018, está basado en Hechos capítulo 10. El capítulo de Hechos 10 es un claro ejemplo del principio de interpretación bíblica que establece que la Biblia se interpreta a sí misma, ya que se nos presenta una visión y su interpretación. Pero, sobre todo, es un capítulo cuyo mensaje es que Dios escucha las oraciones sinceras y hace todo lo necesario para que aquellos que desean conocer más de su luz reciban la verdad en sus corazones. El capítulo comienza presentándonos a Cornelio, un centurión romano residente de Cesarea, la capital de la provincia romana de Judea, quien, a pesar de ser romano, no era totalmente pagano, ya que el versículo 2 nos menciona que él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Esta expresión, temeroso de Dios, es utilizada para referirse a aquellos gentiles que habían aceptado el judaísmo y adoraban a Jehová, se abstenían de alimentos inmundos y guardaban el sábado, pero que no se habían identificado plenamente con el judaísmo, pues no se habían sometido a la circuncisión ni guardaban minuciosamente todo lo que debía observar un judío piadoso. Esto anterior se puede constatar, ya que en el versículo 30, Cornelio menciona que estaba orando a la hora novena, la hora del sacrificio de la tarde, un tiempo establecido en las leyes judías para la oración. Cornelio deseaba conocer más acerca de la verdad y por ello fue a Dios pidiendo por luz. Dios es tan maravilloso que le responde a través de una visión con las indicaciones de buscar a Pedro en Jope. De aquí podemos extraer nuestra primera lección. No importa quién seas, Dios responde las oraciones sinceras. Cuando las dudas lleguen a tu vida y desees conocer más, ve hacia Dios. Dios responde las oraciones de todos cuando se hacen con sinceridad. No tengas miedo de acercarte a Dios y abrirle tu corazón. Si bien puedes pedir a otros que pidan por algo en específico, no existe tal cosa como que Dios escuche las oraciones de unos más que otros. Solo debemos hablar con Dios y decirle todo como si fuera a un amigo. Cuando se trata especialmente de conocer más acerca de la Biblia, puedes pedir a Dios que te ayude a entender o que envíe a alguien que te ayude a comprender más su palabra, así como Cornelio lo hizo. De la misma forma como Dios escuchó la voz de este centurión, puede oír la oración del más vil de los pecadores. Gracias a Jesús quien intercede por nosotros. No debemos tener miedo de acercarnos confiadamente al Padre a través de la oración. Cornelio no dudó en cumplir lo que Dios le había mandado y envió en busca de Pedro, quien se hallaba a 50 kilómetros de distancia de él. Cornelio ansiaba conocer más acerca de Dios y no escatima en hacerlo, pero había un detalle. Cornelio era un gentil, y los judíos no se juntaban con los gentiles a quienes consideraban impuros. El pueblo judío había desarrollado un nacionalismo exclusivista, en el que llegaron a creer que solamente los judíos serían salvos y todo aquel que quisiera ser salvo debía seguir las prácticas judías tales como la circuncisión. Es importante notar que los discípulos eran judíos y toda esta carga cultural era parte de su sistema de creencias. Pedro, como todo judío, tenía este prejuicio nacionalista hacia todo gentil. Pero Dios había preparado todo para que esto comenzara a cambiar y entendiera que el mensaje del Evangelio es para toda tribu, nación y lengua. En los versículos 9 al 16, Pedro recibe una visión en la que ve que hay toda especie de animales. Pedro tenía hambre y escucha que la voz le dice que mate y coma. Pero Pedro se niega alegando que jamás ha comido nada que sea impuro o inmundo. Pero la voz le dice: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Muchos alegan que aquí Dios está permitiendo que podemos comer de todo, que la lista de Levíticos 11 está obsoleta y que ahora no hay nada tal como alimentos impuros. Pero aquí no se está hablando de animales, sino de personas. Al principio Pedro no entendió la visión, pero después claramente establece en el versículo 28, Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo, haciendo referencia a la visión que había recibido. Esta es nuestra segunda lección. La Biblia se interpreta a sí misma. Antes de hacer una interpretación o pretender decir lo que un pasaje quiere decir, debemos leer todo su contexto, tanto los versículos anteriores como los posteriores. Pedro necesitaba estar dispuesto a ir a predicar a Cornelio, pero sus prejuicios no se lo iban a permitir. Es por ello que Dios, en su misericordia, le envió esta visión para que Pedro entendiera
que para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Pedro aceptó ir con los mensajeros, y al llegar a Cesarea, se encontró que Cornelio había reunido a sus familiares y amigos para que escucharan la palabra de Dios. La Biblia nos menciona que Cornelio, al ver a Pedro, se postró a sus pies para adorarle, pero Pedro le hace levantarse, alegando que él es solo un hombre igual que Cornelio. Aquí podemos extraer una tercera lección. Solo Dios es digno de adoración. Ningún hombre es digno de recibir la adoración que es para Dios. Pedro rehusó ser adorado por Cornelio. Todos somos seres humanos, pecadores delante de Dios. El capítulo termina relatando cómo Pedro le habla del Evangelio de Jesucristo y cómo los gentiles, al creer, reciben el Espíritu Santo aún antes de ser bautizados. Pero después de esto, son bautizados sin ningún impedimento. Aquí tenemos nuestra última lección. Dios hace todo lo posible para que conozcas la verdad. Dios responde a la súplica de Cornelio. Por medio de una visión le muestra lo que debe hacer y le da todos los detalles necesarios. Además, trabaja en el corazón de Pedro para que no se niegue a ir con los gentiles, y para ello le da una visión. Además, le confirma a Pedro que Dios desea que todos sean salvos al darle el Espíritu Santo, y así quitar todo prejuicio no solo de la mente de Pedro, sino de los 6 que le acompañaban. Dios desea salvarte y hace todo lo posible para que le conozcas. Recuerda, no importa quién seas, Dios escucha y responde toda oración sincera. Pide y Él disipará tus dudas, hará todo lo posible para que conozcas la verdad. Aún el enviar a quien te explique las Escrituras, las cuales se interpretan a sí mismas. Y cuando esto ocurra, recuerda que los hombres solo son instrumentos de Dios, y solo Dios es digno de ser adorado. Busca hoy a Dios, que Él tiene todo preparado para darte la luz que necesitas. Que el Señor te bendiga. Agradecemos al pastor Noé Alexander Clemente Ramírez por compartir esta meditación y quien es el coordinador del Ministerio de Publicaciones de la Universidad del Medio Oriente en Beirut, Líbano. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.